Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, don Javier Enamorado, alcalde municipal del municipio de Gracia, departamento de Lempira, el presidente de la Mancomunidad Conosuca, autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hoy el Gobierno de la República, con el apoyo del Reino de España, a través del programa de reducción de relleno sanitario que beneficia a los municipios de Gracias y Belén, hay un momento para el cual quiero invitar a la señora Espinosa, nos va a ofrecer una invocación a él. Porque sabemos que en todo este proceso de desarrollo... 1 de junio de enero de 2014, luego viene el señor embajador, el lanzamiento del proyecto con don Diego González. El doctor Javier, Francisco y todos los demás se han referido al problema que teníamos antes aquí. Miren, esto es espectacular como se mira hoy. Cuando yo pasé por aquí, algunas veces caminando, otras veces aquí en carro, yo le decía a Javier Enamorado, óigame doctor, ¿usted se siente de Gracia? Sí, me dijo, yo voy al alcalde. Y le digo, ¿no le da pena tener esta cosa como está? Y le digo, a nosotros nos tiene que dar pena. Porque era una nube de moscas. Es más, cuando empezábamos a buscar el lugar donde íbamos a hacer la pista, la nueva pista de Gracia, porque aquí estuvo durante muchos años, el siglo pasado. Recuerdo que yo mandé al coronel Javier Barrientos a hacer esa misión. Y me dice, ¿pero y a dónde es? Me dice, porque yo miro que está construido por todos lados ahí. Y no hallaba qué señal darle. Y le digo, mira Barrientos, donde mires una nube de cutes, de sopilotes, ahí es. Para los que no saben qué son cutes, son los sopilotes. Pero eso era la suciedad que había aquí. Y nos repercutía en toda la ciudad. Como decía el doctor Javier, todo eso se traducía en moscas no solamente aquí cerca, sino también en el centro de la ciudad. Y para quienes nos visitan, yo quiero que ustedes dimensionen, y también al final un mensaje para mis paisanos. La historia de Gracias es una historia muy interesante, pero los últimos 30 años, 40 años, nosotros pasamos de un pueblo colonial casi abandonado. En las escuelas nos decían que nosotros estábamos pagando una maldición, que era la maldición del bulero. Eso ocurrió en la época de la colonia, y entonces le tiraron una maldición a Gracias, y por eso para nosotros no íbamos a poder avanzar en mucho tiempo. Entonces el estado mental de muchos era así. Y además, les voy a contar, la primera vez que yo tuve un reloj de esos electrónicos y empezaba a usar el cronómetro, yo me sentaba enfrente del parque, embajador, perdón, del mercado, ahí cuando cerraban el Banco de Occidente. Y como algo tenía que medir yo, ponía el cronómetro y pasaba 1 hora y tal vez pasaba un carro por la calle principal de Gracia. Transitaban más que carros por las calles de Gracias, burros, mulas, machos, caballos y perritos, a cual mayor número. ¿Por qué les menciono esto? Porque realmente vivíamos en una época, inclusive muchos salían a estudiar y se quedaban fuera, no regresaban. No había mucha autoestima en la gente. Los tesoros coloniales que tenemos hoy pasaban cerrados, no estaban expuestos al público. En aquella época nadie reconocía que el lugar más alto de Honduras estaba en Celaque. A nosotros nos enseñaron que era Pico Bonito, allá en Atlántida. Y un día en un evento tuve que decir yo que era Celaque y se armó un debate que ustedes no tienen idea. Después de eso empezó a crecer la ciudad, una vez que comenzó la calle para Santa Rosa.
Porque para ir a Santa Rosa antes no era media hora como ahora, eran 4 horas. Sí nos dejaba pasar un pedazo malo de calle que le decíamos el hoyo del muerto. Entonces estábamos aislados. No existía calle para la Esperanza. Y si ustedes miran hoy, la ciudad no solamente ha crecido enormemente en cuanto a la gente que vive aquí, sino el crecimiento en la parte turística es extraordinario. Entonces, administrar, gerenciar todo ese salto no es fácil. Y uno de los grandes temas de las grandes deudas era esta. Decía el embajador, no hay un relleno sanitario probablemente con estas vistas. Yo le estaba diciendo al gobernador ahorita, porque miraba el dibujito este del colibrí. Como yo no sabía que había colibrí esmeralda aquí en La Empira, hasta que un día Wilson me mandó una foto y no podía abrir el archivo porque era muy de alta resolución, y finalmente cuando lo abro después de una hora de intentarlo, me le quedo viendo a aquel pajarito y digo yo, pero si de estos siempre los miraba yo cuando era chiquito, pero no sabíamos la dimensión que tenía. Entonces hemos visto el colibrí esmeralda por todos estos lugares, y resulta que ahora en ciertas plantas que nosotros tenemos allá por Villaverde, ahí llegan. Yo creo que valdría la pena, no sé si voy a decir una barbaridad aquí, pero ¿por qué no probamos plantar alrededor de todo esto esas plantas? Y además va a ser el primer relleno sanitario con el colibrí esmeralda, especie única que es propia de aquí de Honduras. En fin, tanto que tenemos. Ahora, es interesante lo que el alcalde decía para mis paisanos. Ajá, ¿y si es la basura nuestra? Digo yo, por las dudas que había en aquel momento, que todo el mundo lo rechazaba, y a quién se la vamos a ir a tirar, pues. Es responsabilidad nuestra. Tenemos que resolver eso. Y yo los felicito porque asumieron la responsabilidad. El crecimiento de la ciudad viene con todas esas cosas. La prosperidad de la ciudad va a traer otra serie de responsabilidades. Entonces tenemos que ir asumiendo esos compromisos. Y ustedes valientemente lo hicieron. Pero el mensaje es para todas las otras actividades que requieren el involucramiento. Por ejemplo, hoy estamos en invierno, probablemente ya va a llover porque en estos días ha estado lloviendo fuerte. Pero tenemos que resolver de mediano y largo plazo y proyectarnos a futuro el tema del agua para la ciudad y todas las comunidades aledañas. ¿Cómo vamos a administrar el crecimiento de la ciudad y el crecimiento de todos los visitantes? Debe de estar en una planificación de mediano y largo plazo, con compromisos de cada uno de nosotros. No solamente de Ronnie, que habló aquí, que tiene el panorama bien claro, o del alcalde, o de los amigos del banco, o de los amigos españoles que nos ayudan, principalmente de nosotros, los vecinos de Gracia. Porque creo que somos pocos los pueblos o las ciudades en Honduras que ha tenido una dinámica de crecimiento en los últimos años tan fuerte como lo que está ocurriendo hoy. Pero eso requiere más responsabilidad, desde luego. Es necesario tomar decisiones en el tema de la administración del tránsito de la ciudad. Vamos a tener que seguir invirtiendo. Esto va a generar más ingresos, pero también, obviamente, para poder ir manteniendo ese lugar que tenemos hoy de la ciudad que más crece turísticamente, tenemos que invertir todos. Entonces, yo quiero que lo tomemos por ese lado también de la responsabilidad, porque al final creo que tenemos una ciudad con un extraordinario potencial. Es poco realmente lo que hemos aprovechado hasta este momento, tenemos todavía mucho más. Y aquí los hermanos españoles han sido muy generosos con nosotros. Yo quiero agradecérselos. Lástima que el embajador ya se nos va. Pero ha sido una persona clave en estos años que él ha estado aquí para Honduras. ¿Verdad? Habría que hacer un ranking, pero no creo que haya muchos que tengan estas vistas, ¿no? Muy contento de estar aquí por dos cosas. Primero por el instrumento con el que hemos conseguido este proyecto, y segundo por el lugar. Y cuando digo el instrumento me refiero al fondo de conversión, que la verdad es que
ha hecho un trabajo fantástico en todos estos años. Con el presidente hemos tenido ocasión de inaugurar, por ejemplo, un curso escolar en Trojes, en un lugar donde antes había guerra y de repente hay educación con ese proyecto. Como decía el alcalde, estuvimos también en la primera piedra, pero también ya en la inauguración de CELAC, también con el fondo de compresión, en este caso además con la misma empresa. Y hoy estamos aquí con este relleno sanitario. Ustedes saben que es el fondo de conversión de deuda más importante que tiene España en el mundo y es un instrumento que hace de lo que era deuda, lo convierte en cooperación. Hay un 60% de la deuda que se condona y el 40% Honduras lo va depositando y con ese dinero decidimos conjuntamente hacer proyectos de cooperación. Me parece como al que se le ocurrió la idea, desde luego, inventó algo estupendo, ¿no?